¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash y el día de hoy os traigo una guía que hacía ya prácticamente un mes que no traía ninguna al canal y esta vez va a ser de un personaje que me encanta, que me gusta muchísimo y es Red Velvet. Como vemos por aquí, Red Velvet es una galleta catalogada como controladora de calidad épica. Lo primero de todo es el ataque básico. Como podemos ver en el vídeo de presentación, realiza un ataque doble que impacta a los enemigos que tiene a su alcance. Dicho ataque se realiza en forma de cono. Luego pasamos con la habilidad especial. Lanza una mano a distancia que agarra al enemigo, lo atrae hacia ti y durante 1,5 segundos stunea. Aparte, durante 5 segundos también ganas vampirismo. Eso quiere decir que por cada golpe básico que impactes robarás un poquito de vida. Como siempre, todos los daños y porcentajes los tenéis abajo. La primera variante de la habilidad especial hace prácticamente lo mismo, el rango de la mano es más reducido, pero aquí se aumentan las cargas y se reduce un 0,5 el tiempo de stun. La segunda variante de la habilidad especial también lanza una mano, stunea durante 1,5 segundos y durante más o menos 1,5 a 2 segundos, ya que aquí no lo pone, aplicas un pequeño sangrado que va haciendo daño por segundo. Yo me quedo sin ninguna duda con la habilidad especial básica. ¿Y por qué? Realmente no me parecen tan relevantes el hecho de tener que gastar oro en comprar estas dos variantes. Al fin y al cabo, lo que tú necesitas y por lo que piquea Red Velvet es por la mano, y la habilidad especial básica sin ninguna variante ya te lo otorga. Así que realmente, por lo menos para mí y según mi experiencia, no vale la pena gastar en ninguna de estas dos variantes. Luego tenemos la habilidad definitiva. Como podemos ver, Red Velvet realiza un salto que atrae a los enemigos hacia el centro y aparte de eso invoca a dos cachorros, dos invocaciones, por así decir, cada una tiene 2239 de vida, persiguen a los enemigos y obviamente les hacen daño. Luego tenemos la primera variante de la habilidad definitiva. Hace exactamente lo mismo que la primera, pero en esta variante no atrae a los enemigos hacia el centro cuando impactas con la ulti, pero en esta variante stuneas durante 1,5 segundos. Aparte también invocas a los dos cachorros que os he enseñado en la habilidad definitiva básica. Y luego tenemos la segunda variante de la habilidad definitiva. Hace lo mismo que la segunda, pero en este caso no stunea, tampoco atrae hacia el centro a los enemigos al impactar con la ulti, y ahora en vez de invocar a dos cachorros, dos invocaciones, invoca a 4. Yo en este caso, sin ningún tipo de duda, me quedo con esta variante. Todo lo que sea stunear, recordemos que esto no es necesario que sea solo a un personaje, puede ser a 2 e incluso a 3, te puede dar la vuelta a la partida. 1,5 segundos stuneado es bastante tiempo en juegos de este estilo. Y en medio de una teamfight mucho más. Así que, sin ninguna duda, yo me quedo con esta variante. Luego vamos a por las pasivas. Como siempre os digo, esta es la que tenemos que llevar todo el mundo siempre. Y como segunda pasiva tengo la de reducción de cooldown. Esto es porque Red Velvet se caracteriza mucho por las manos, ya que sin la mano Red Velvet sería un personaje totalmente mediocre. Y con esta pasiva lo que hago es poder tirar más manos en un periodo más corto de tiempo. Tengo un 10% de reducción de cooldown en la habilidad especial. Entonces voy a poder tirar más manos y tener más chance de agarrar a más enemigos. Y en cuanto a modos de juego se refiere, para mí sin ninguna duda Red Velvet donde va mejor y donde la debéis jugar siempre o el 90% de las veces es en Smash Fight. Recordemos que Smash Fight es simplemente acabar con los rivales y en eso Red Velvet se le da muy bien, sobre todo si juegan en torno a ti y tú tienes bastante aim, bastante skill y das esas manos. Así que dicho esto, gente, pasamos con la primera partida. Vale, gente, estamos ya en partida y lo primero que os tengo que decir es algo muy importante. Cuando llevéis a Red Velvet o si lo tenéis de compañero en vuestro equipo, tenéis que jugar siempre alrededor de vuestros compis. ¿Por qué? Porque si yo ahora he enganchado a alguien y no tengo a ningún aliado al lado, no tengo DPS, ya que sabemos que Red Velvet su DPS es muy pobre. Es un personaje que depende muchísimo del equipo. Vale, enganchamos aquí, matamos a los dos. Tiramos la ulti para cortar la suya, ya que con esta variante, como os he explicado antes,
aplicamos el 1,5 de stun, 1,5 segundos, y os quiero enseñar una cosita. Podemos aplicar el stun junto con a ver si ahora se me carga la ulti y os lo puedo enseñar. Vale, están todos ahí abajo, está invisible White Peach, vamos a tirar una mano aquí, enganchamos, perfecto. Vale, a ver si ahora cuando tengamos... Vale, perfecto. Tira la ulti, no quiero hacer nada porque os quiero enseñar lo que os decía. Vale, tiramos mano, enganchamos y antes de que salga del stun de la mano, le tiramos el stun de la ulti. Entonces se está comiendo 3 segundos, 1,5 más 1,5. ¿Vale? Perfecto, la pillamos entre las rocas, entre los muros, estamos jugando muy bien, nuestros compis también. Tenemos aquí a Lily, que sabe perfectamente que necesitamos ayuda en cuanto a daño, ¿vale? Tiramos mano, perfecto, acabamos con Tengo ulti, así que si se acerca, ¿vale? Nos acerca, ¿vale? Voy a baitear un poquito a ver si se acercase a por la tarjeta, pero es que la van a coger mis compañeros, así que mejor que la cogemos nosotros, ¿vale? Tiramos la mano, vale, aquí... Vale, mala mía, mala mano, a pesar que nos habían stuneado White Peach, perdón. Nos vamos a mover un poquito, ¿vale? Tiro la ulti, engancho, no sale del stun, le vuelvo a tirar la ulti, le tiro la ulti, perdón, le había tirado la mano primero y no sale del stun. Vale, vamos a enganchar aquí, a ver si podemos enganchar aquí, tiramos coliseo... Simplemente para flexear un poquito ya que no lo había utilizado y GG, gente. No es un personaje que requiera de kills, simplemente es para asistir al equipo, pero aún así hemos quedado 5-0. Vale, estamos ya en partida, gente. Como os he dicho, hay que jugar alrededor de nuestros compis para que cuando enganchemos a alguien tengamos ese dicho DPS para acabar con la vida del enemigo. Aquí perfecto, vale, está pusheando Fruit Punch, bien hecho. Vale, a ver si se puede escapar, vamos a intentar... darle un poquito de ayuda, nos ponemos en el centro, vale, buenísima mano, muy buena, vale, aquí creo que va a caer Fruit Punch, ¿no? Vale, perfecto, reculamos un poquito hacia atrás, yo voy a intentar meter alguna mano para que mis compis puedan acabar de matarlo, no es así, encadenamos el stun de la mano con el stun de la ulti, como os he explicado antes, en la partida de antes, y seguimos. Necesito recuperarme un poquito para poder entrar. Vale, tiramos una mano aquí. Late va a tirar habilidad especial seguro. Vale, no la tira. Bueno, perfecto, mejor para nosotros. El de atrás no nos preocupamos porque muere por el dragón. Vale, Fruit Punch pusheando, perfecto. Tiramos una manita aquí. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Pensaba que iba a hacer ese pequeño pasito hacia arriba. Tiramos ulti aquí, junto con la ulti de Expreso. Muy buen combo, sinceramente, muy buen combo. Bien visto por parte de Expreso, la verdad. Vale, perfecto, tira el dragón, impacta en late, nosotros vamos a hacer un pequeño predict de mano, perfecto, sabíamos que iba a ir abajo y también tiramos la ulti encadenada con la mano. Y con esta última partida, gente, me despido. Espero que os haya gustado muchísimo la guía, que os sirva, por supuesto. Cualquier cosa, como digo siempre, me la dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao.